Fareed Zakaria, el prominente periodista y analista internacional de CNN, argumenta que la reforma judicial coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la par de sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Israel, Benjamín Netanyahu. Los tres jefes de Estado han promovido ataques frontales contra el Poder Judicial para quitarle límites a la expansión del Poder Ejecutivo. La 4T ha seguido al pie de la letra el manual del autoritarismo. A pesar del inminente giro a la izquierda de la Suprema Corte, hay intereses corporativos que ya empiezan a rodear a las togas de la 4T. La injerencia de Lenia Batres. Con la nueva Corte, el TEMEC pende de un hilo. El desaire de la ciudadanía en la elección judicial, la de mayor abstención en la historia reciente del país, demuestra que el proceso fue un fiasco, un desastre y una simulación. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estampada la huella de Morena. Los 9 candidatos que se perfilan como ministros del máximo tribunal fueron postulados por el Poder Ejecutivo o por una decisión conjunta del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Llevan el visto bueno de Arturo Saldívar, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador. El conteo del Instituto Nacional Electoral indica que ningún candidato postulado por el Poder Judicial tenía la menor posibilidad de ganar. En los hechos, la elección judicial fue una simulación de la democracia. Los acordeones difundidos por el oficialismo ratifican que la historia ya estaba escrita. El dedazo de la 4T que sepulta la República. Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero llevarán togas teñidas de guinda. El comité de evaluación, que presidieron el exministro Arturo Saldívar y el abogado privado del expresidente, Javier Quijano Bas, tuvieron el privilegio de escoger las candidaturas idóneas entre un pool de más de 55,000 candidatos. La destitución anticipada del polémico abogado panista Roberto Gil Suart fue evidencia de que se trató de un proceso politizado. La reforma judicial no mejora la impartición de justicia a nivel de ras de suelo y deja abierta la puerta a la injerencia del crimen organizado en los tribunales, ahora más que nunca. Un caso ejemplifica este riesgo. Tania Contreras López, quien tiene vínculos familiares con personajes asociados a la columna armada Pedro J. Méndez y al negocio del huachicol fiscal, lidera las preferencias para el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. No podía saberse. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estampada la huella de Morena. Los 9 candidatos que se perfilan como ministros del máximo tribunal fueron postulados por el Poder Ejecutivo o por una decisión conjunta del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Llevan el visto bueno de Arturo Saldívar, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador. El conteo del Instituto Nacional Electoral indica que ningún candidato postulado por el Poder Judicial tenía la menor posibilidad de ganar. En los hechos, la elección judicial fue una simulación de la democracia. Los acordeones difundidos por el oficialismo ratifican que la historia ya estaba escrita. El dedazo de la 4T que sepulta la República. Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Guerrero llevarán togas teñidas de guinda. Morena finalmente ha capturado al último contrapeso, que se interponía con la construcción de un régimen de partido hegemónico. En la nueva Corte, el gobierno nunca pierde. El cambio político más profundo en la historia de la joven democracia mexicana fue avalado por una secuencia de asaltos a la Constitución, la captura del INE y del Tribunal Electoral, un cuestionado fallo que garantizó la sobrerepresentación de la 4T en el Congreso, la extorsión, soborno o intimidación de 4 senadores de oposición y una elección judicial marcada por una abstención del 87%. El solo pacto de Adán Augusto López con la familia Yunes es motivo suficiente para descalificar el proceso. Además, la organización civil Defensores documentó ampliamente la operación de compra de votos, el condicionamiento de programas sociales, el reparto de acordeones y la asistencia de observadores electorales para dictarle la boleta a los adultos mayores el 1 de junio. El cambio de régimen apenas requirió de 12.8 millones de votos para controlar la totalidad del Poder Judicial y del 54% de los votos para obtener la mayoría calificada en el Poder Legislativo. La compra de la República fue una ganga. Fareed Zakaria, el prominente periodista y analista internacional de CNN, argumenta que la reforma judicial coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la par de sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Israel, Benjamín Netanyahu. Los 3 jefes de Estado han promovido ataques frontales contra el Poder Judicial para quitarle límites a la expansión del Poder Ejecutivo. La 4T
ha seguido al pie de la letra el manual del autoritarismo. Sin embargo, Zakaria comete una imprecisión. No es Claudia Sheinbaum, quien es equiparable a Erdogan o Netanyahu. El artífice de la reforma judicial se llama Andrés Manuel López Obrador. Salvo el caso de Sara Irene Herrerías, funcionaria de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República, el resto de los nuevos ministros tienen mayor afinidad con el expresidente. La nueva corte tendrá un tufo transeccional. De hecho, la reforma judicial no era parte del programa original de gobierno de López Obrador. Prueba de ello fue la nominación a la Suprema Corte de dos perfiles que han defendido la Constitución a cabalidad, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. En un acto de congruencia, ambos renunciaron a sus pensiones. No se prestaron a la farsa de una elección simulada. No obstante, algo cambió en el semblante del presidente López Obrador, cuando la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica y de la reforma a la Guardia Nacional. Ahí nació el proyecto para capturar a la Corte. Antes de morir, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que López Obrador se convirtió en una víctima del adagio de Lord Acton: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. No es casualidad que el aire del expresidente contra el Poder Judicial tuviera su origen en dos fallos que trastocaron intereses del más alto nivel: la condición de monopolio de Pemex y CFE, las dos empresas que son epicentro de negocios privados de la cúpula política de la 4T, y la autorización legal de la militarización de la seguridad pública. La presencia de elementos del ejército en la sesión del Consejo General del INE del 1 de junio y la influencia del dinero del huachicol fiscal en la elección judicial subrayan el origen del problema y le dan la razón a Diego Valadez. El constitucionalista mexicano argumenta que la reforma judicial desencadenó a los poderes fácticos. En octubre, González Alcántara presentó un proyecto para resolver una acción de inconstitucionalidad que pretendía invalidar la reforma judicial. Aunque la sentencia fue frenada por el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien hoy ubican como un futuro miembro del cuerpo diplomático mexicano, las palabras del ministro fueron casi proféticas. Abro comillas. No existe la certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece tampoco garantías para que se emita un voto informado, cierro comillas. Continúa el proyecto de sentencia. Abro comillas. En esta última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras, que el día de mañana impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades. Cierro comillas. En el proyecto de sentencia se concluye que aún sin analizar la mera elección popular como un método compatible con el régimen democrático y republicano para la elección de personas juzgadoras, es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación corrompen los fundamentos de nuestra república representativa y democrática. González Alcántara tenía razón. El comité de evaluación, que presidieron el exministro Arturo Saldívar y el abogado privado del expresidente, Javier Quijano Bas, tuvieron el privilegio de escoger las candidaturas idóneas entre un pool de más de 55,000 candidatos. La destitución anticipada del polémico abogado panista Roberto Gil Suart fue evidencia de que se trató de un proceso politizado. La reforma judicial no mejora la impartición de justicia a nivel de ras de suelo y deja abierta la puerta a la injerencia del crimen organizado en los tribunales, ahora más que nunca. Un caso ejemplifica este riesgo. Tania Contreras López, quien tiene vínculos familiares con personajes asociados a la columna armada Pedro J. Méndez y al negocio del huachicol fiscal, lidera las preferencias para el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Se trata de la beneficiaria de un esquema de difusión de acordeones desde el poder. A pesar de sus conexiones, o precisamente gracias a ellas, fue que el oficialismo movilizó al aparato gubernamental para promover su candidatura. Las consecuencias de la nueva composición del Poder Judicial apenas están por conocerse. En el caso de la Suprema Corte, se espera una recomposición total de la interpretación y las sentencias. Hugo Aguilar será el nuevo presidente del máximo tribunal. El perfil de quien ha sido un defensor jurídico de los pueblos originarios durante décadas anticipa un clima mucho menos adecuado para la inversión. Desde la izquierda, argumentan que esto no necesariamente es negativo. Una pregunta surge en el aire. ¿Aguilar ganó por méritos propios, por ser el favorito de la 4T, o por ser el primer nombre en la lista en la parte superior de las boletas? A pesar del inminente giro a la izquierda de la Suprema Corte, hay intereses corporativos que ya empiezan a rodear a las togas de la 4T. La injerencia de Lenia Batres en asuntos como la demanda de las hermanas Garza Delgado contra Santander o el crédito fiscal de Grupo Salinas van a marcar la línea. Con la nueva corte, el Temec pende de un hilo.
el desaire de la ciudadanía en la elección judicial, la de mayor abstención en la historia reciente del país, demuestra que el proceso fue un fiasco, un desastre y una simulación. Nada de esto podía saberse.